Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. El laboratorio de hoy se llama EduCoaching, herramientas de coaching en el ámbito educativo. Y entonces, como les comentaba, pues yo hago parte de la comunidad 3 de Bogotá, Colombia. Soy docente de profesión y de vocación. Amo mi profesión, amo interactuar todo el tiempo con mis estudiantes, con mis docentes. Creo que es una carrera muy significativa, es una carrera muy gratificante. Y quiero contarles un poquito cómo nació o cómo conocí el coaching y después cómo lo fui involucrando en todo este proceso de formación y de educación. Entonces, yo inicié mi formación de especialista y conocí a una profesora que también hace parte de la escuela, que tenía una forma de enseñar que marcaba el corazón, que dejaba impacto, una profesora que más allá de todo este proceso curricular y de los contenidos que llevábamos dentro de la formación como especialistas, era una persona que de una u otra forma nos conocía, estaba muy atenta a lo que nosotros hablábamos, nos daba tips, nos acompañaba en todo ese proceso de formación. Y entonces un día dije, yo quiero ser como ella. Yo quiero dejar y tocar el alma de mis estudiantes, de mis docentes. Y entonces la vida nos permitió encontrarnos de nuevo en otro espacio de formación y ella me comentó que era coach. Entonces me contó un poco sobre cómo manejaba este proceso de ser coach y cómo el coaching complementaba muy bien toda su práctica pedagógica porque, como les mencioné, es una excelente docente. Y entonces en ese momento yo dije, yo también quiero ser coach. Yo quiero, no sé si sería la palabra transformar, pero sí quiero como hacer parte de ese impacto positivo de acompañar a mis estudiantes, de acompañar a mis docentes para que logremos una mejora en la parte educativa. Y así fue que inicié el proceso de formación, después en coaching profesional y educativo. Y para finalizar el proyecto Semilla que todos conocemos, entonces dije, pues yo soy docente, yo quiero tratar de aterrizar todas estas herramientas y todas estas competencias que nos brinda el coaching a la parte educativa. Y así nace este proyecto que se llama EduCoaching, herramientas de coaching en el ámbito educativo. Entonces, así fue que inició y vamos a continuar con nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué es coaching? Y en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, a veces nos hemos dado cuenta que el coaching ha ganado muchísima fuerza en muchísimos ámbitos. Entonces, hay coaching profesional, hay coaching ejecutivo, hay coaching ontológico, hay coaching personal y el coaching deportivo, y entonces está para muchísimos ámbitos. Sin embargo, cuando yo estuve investigando, cuando yo quería fundamentar todo este proceso de coaching educativo, encontré muy poco para la educación. Y entonces también se convirtió en un reto, en tratar de que lo que no había encontrado o esas bases que no había encontrado, empezar a formarlas y a fundarlas para poderlas dejar para proyectos más adelante. Entonces, ¿qué es coaching educativo? Es un acompañamiento, porque no es un, digamos, es importante dejar claro que a veces preguntan, no, que si es un modelo, que si es una corriente. No es un modelo nuevo, no es una corriente, no es una didáctica, digámoslo así. Es una herramienta de acompañamiento y que es transversal, y eso es lo que la hace versátil. Es transversal porque se puede trabajar desde tu rol docente, desde el rol docente directivo, desde la que acompaña la parte psicopedagógica. Y no significa que entonces el hecho que tú seas coach o seas un docente coach digas hoy voy a venir aquí a trabajar coaching en mi clase de matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Que es la transversalidad de las competencias y herramientas que tú tienes en formación que te permiten ser más versátil y que te permiten direccionar de una manera diferente las áreas que tengas que dictar sin dejar de ser el docente de tu área específica, el docente directivo, y que tú además de eso le pongas como tu esencia dentro del aula. Y a partir de eso es que inicia una transformación que va encaminada a la formación de comunidad. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esta es la definición de coaching educativo. Sin embargo, hay una definición que
un poco más textual, un poco más académica, que dice que el coaching educativo es el complemento de la práctica pedagógica en un proceso de reflexión y construcción en el que las interacciones permiten ver y crear nuevos entornos de aprendizaje, valorando cada experiencia como fuente de co-creación. Por ello está fundamentada en valores éticos, competencias y principios encaminados al convivir en comunidad. Ya esta es como una definición un poco más textual, un poco más académica, pero digamos que es lo que les decía al inicio, es una herramienta de acompañamiento que potencia, que es transversal y que está siempre encaminada a la formación o a la co-construcción de una comunidad, y en este caso pues de la comunidad educativa. ¿Cuál es el objetivo o cuál es como el propósito que tiene coaching educativo? Y es que a través de la reflexión y de las interacciones entre toda una comunidad educativa se generen o se proyecten nuevos entornos de aprendizaje, que obviamente vayan muy encaminados a esta formación, a este fortalecimiento de la comunidad. El coaching, o por lo menos la formación que tenemos en coaching educativo, está basada en valores. Entonces, eso hace que los cimientos sean, o que los valores sean los pilares de esta formación. Y esto, al verse, digamos que reflejado, o cuando se pone en práctica en una comunidad educativa, los resultados son más, digamos que son más relacionales, más humanos y más sociales. Entonces, el propósito es esto. Entonces, en este momento, digamos que el propósito es esta reflexión y la interacción. Y a veces cuando yo hablo con algunos docentes, o las veces que hemos tenido la posibilidad de compartir espacios de formación y de ver que hay otras posibilidades, y es en general como un sentir docente. Entonces nos paramos desde la queja. Y entonces empezamos a decir, no, es que el ministerio, y es que las nuevas políticas públicas, y a eso súmale todos los estándares de las pruebas internacionales o de las pruebas nacionales, y tenemos un sinfín de peros a los cuales nos acogemos, y no nos damos cuenta que hay también muchísimas cosas o muchísimas necesidades de las cuales podemos empezar a trabajar. Entonces, mi invitación para hoy es, entendemos que hay un ministerio, entendemos que hay una política pública, entendemos que hay unos estándares que tenemos que cumplir como docentes, entendemos que hay unas necesidades de pronto que también están dentro de una sociedad, pero también vamos a darnos cuenta que sí tenemos. No podemos ir a pelear con un magisterio, no podemos ir a pelear o decir a cambiar un ministro, una ministra, o cambiemos esta política pública, porque pues digamos que ahí son perspectivas diferentes, y frente a eso nosotros digamos que tenemos muy poco control o muy poca participación frente a este tipo de actividades. Pero que sí tenemos en nuestro salón de clases, que sí tenemos en nuestra institución, que sí tenemos nosotros como docentes. Entonces tenemos una población con unas nuevas necesidades. Tenemos una población que poco conoce de interacción, tenemos una población que poco puede expresar sus emociones, tenemos una población que necesita y que está ávida de un acompañamiento, porque están muy solos. Entonces, nuestro propósito en coaching educativo es, ¿qué tenemos? ¿Qué hay aquí? Tenemos estudiantes, a veces nos pasa incluso a nosotros ya, y es que tú le preguntas a un chico o a una muchacha por WhatsApp o por Messenger, y te cuentan su vida en un minuto, y te hablan de todo, incluso de cosas que tú jamás esperabas, pero cuando lo tienes frente a frente no te dice nada. Entonces no tienen interacciones, no tienen relaciones sociales, no saben gestionar sus emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Una población que nos necesita y que de una u otra forma está exigiendo un acompañamiento, pero un acompañamiento de verdad, un acompañamiento de calidad, más allá de tener programas que simplemente van a cumplir con una malla curricular. Es que realmente los pongamos en práctica, es que realmente estemos ahí para ellos, para acompañarlos. Entonces, tenemos mucho desde lo que podemos trabajar, y a eso le apuesta coaching educativo, a que estas herramientas que nos dan desde la formación como coaches profesionales, a que estas competencias que nos da la ICF, las aterricemos en el ámbito educativo, y de esta manera podamos acompañar y potencializar a nuestros estudiantes. Entonces, partiendo de esto, tenemos una formación integral.
¿verdad? Entonces lo que quise hacer dentro del proyecto fue engranar todas las competencias con los principios de la escuela y a ellos ponerles como unos parámetros que podrían ayudarnos a aterrizar esas competencias dentro del ámbito educativo. Entonces, es importante aclarar que el hecho que estén separadas en círculos diferentes no significa que se trabajen aisladamente. Al contrario, todas son complementos la una de la otra, por eso es una formación integral, que se van a ir desarrollando paulatinamente, de pronto unas más rápido que otras, pero hacen parte todas de un todo. Entonces no podemos decir que porque ya desarrollé la primera parte o porque simplemente puse en práctica esta y la otra no. No, la idea es que se vayan desarrollando. Igual creo que en el momento de la práctica se necesita la una de la otra y así es que se va dando como ese resultado, son ese engranaje que necesitamos que nos va a llevar a andar, que nos va a llevar a la consecución de ese objetivo que nos hemos planteado desde un comienzo como institución o como aula de clase. Entonces, en la primera parte tenemos que está, digamos que aunque está en el centro el docente, no significa que sea el centro de la clase o el centro de la institución. Es importante tener en cuenta que para coaching educativo, el que realmente lleva la dirección de su aprendizaje es el estudiante. Aquí el docente es un acompañante, ¿verdad? Entonces, y es quien acompaña y quien va ayudando a que engranen cada uno de esos circulitos para poder lograr el objetivo con sus estudiantes. Entonces, en la primera parte tenemos al docente coach y tenemos las dos competencias que nos da la ICF y es encarna una mentalidad de coaching y mantiene presencia. Entonces, en esta parte, cuando uno dice que encarna una mentalidad de coaching, prácticamente lo que está haciendo es recogiendo las demás competencias. Un docente que encarna una mentalidad de coaching pone en práctica todas las competencias que adquirió durante su formación como coach y mantiene presencia. Es básicamente estar ahí para el estudiante, estar ahí con todas sus habilidades, con todas las herramientas, con todos sus aprendizajes, con todo su ser para su estudiante. En este mantiene presencia es importante que, como lo vemos en coaching profesional y educativo, es dejar de juzgar, llegar en blanco, ¿verdad? Que nos lo repiten mucho en la formación y es realmente estar ahí sin prejuicios, sin creencias, sin venir a juzgar y simplemente darse cuenta que hay un ser que te necesita, que está un ser ahí para acompañar, que tiene un sinfín de habilidades, de talentos que podemos potenciar. Y entonces, cuando digo mantiene presencia, es un profesor o un docente que antes de tomar cualquier acción o cualquier decisión, va a escuchar y va a estar ahí pendiente, atento a la verdadera y a tratar de descubrir la verdadera necesidad de su estudiante. Entonces, esas dos competencias van muy ligadas al quehacer docente. Y ya después, las siguientes 6 competencias están divididas dentro de los principios que maneja la escuela. Entonces, recordemos que el amar son las acciones desinteresadas que en busca del bienestar del otro, que cambia la perspectiva del individualismo, que está simplemente, que aquí es donde se empieza a desdibujar ese individualismo, a desdibujar esa competencia o la sana competencia, porque resulta que nos necesitamos todos para todo y se hace un trabajo en comunidad. Y aquí en esta parte es cuando aparecen 2 competencias de la ICF, que son demuestra práctica ética y establece y mantiene acuerdos. Entonces, en demuestra práctica ética nosotros planteamos como parámetro para el desarrollo de esta competencia lo que es ámbito y gestión emocional. Ámbito escolar y gestión emocional. Y aquí volvemos al punto de las emociones. Las emociones van más allá de reconocer tu emoción. Las emociones van en realmente cómo afectan, cómo te afectan y cómo afectan tu entorno, de qué manera poder trabajarla, cómo voy a reaccionar si se me vuelve a presentar una situación de estas, cuál sería la mejor manera de reaccionar, cómo evito que esta emoción de pronto afecte a otros de una manera fuerte. Entonces, como les decía, no sé, pasa de pronto aquí en mi país, y es que han habido muchos programas o muchas estrategias de gestión emocional o de la cátedra de la felicidad y un sinfín de manejo emocional, pero que a manera personal me parece que es muy superficial,
que realmente están enfocadas simplemente a la realización, está bien ser feliz, tú puedes tenerlo todo, y un sinfín de cosas que te llevan al individualismo, pero finalmente no te enseñan a manejar las emociones, no te enseñan a gestionar, a darse cuenta que es válido estar enojado, es válido sentirse triste, que no es válido ahí, de pronto agredir a otro cuando estás enojado, cuando estás deprimido, atentar contra ti mismo o contra otras personas. Entonces, en este lugar, en esta competencia de ámbito escolar y gestión emocional, se busca eso, que vayamos a gestionar las emociones. Aquí claro que sí, es válido pasar por las emociones, somos seres humanos, pero ¿de qué manera las podemos trabajar? ¿Y de qué manera le sacamos provecho a ellas? ¿De qué manera podemos, en el momento que se presenta una situación de estas, uno, sacar qué aprendiste, qué puedes cambiar, qué puedes mejorar? Pero llevar a que el estudiante sea quien tome la conciencia de esas acciones, y nuestro papel siempre va a ser: aquí estoy para ti, aquí estoy para acompañarte, ¿cómo te puedo servir? Entonces, esta sería la primera parte de demuestra práctica ética, y es nosotros como coach o como coaches docentes estar ahí siempre para ellos con todos los principios éticos que nos caracterizan, con todos los valores, y acompañarlos en ese proceso de gestión emocional, de valores y de práctica ética. La segunda competencia es establece y mantiene acuerdos. Y aquí hablamos de un acuerdo de convivencia. Y este acuerdo de convivencia va más allá de las reglas o normas que tiene una institución, de un manual de convivencia que tiene una institución en la que se rigen cuál sería el comportamiento del docente, cuál sería el comportamiento del estudiante y cuál sería el comportamiento del personal que hace parte de la institución educativa. En este acuerdo de convivencia queremos que sean partícipes activos todos, porque todos somos parte de la comunidad. Entonces va más allá de cómo deben venir los niños, de la hora de entrada, de la hora de salida, de los horarios y un sinfín de reglamentos que son muy importantes dentro de la institución, pero que se convierten en eso, en las reglas que posiblemente los muchachos les gusta romper. Entonces, cuando hacemos un acuerdo de convivencia en el que ellos son partícipes, en el que los estudiantes son partícipes, en el que las familias son partícipes, docentes, directivos y toda la comunidad educativa, llegamos a un acuerdo para la consecución de un objetivo en común. Ellos se sienten comprometidos porque se sienten escuchados. Las familias también asumen el rol que tienen que asumir como familia, y nosotros como docentes y la parte directiva docente también va a hacer su parte, ¿no? Se va a comprometer un poco a cumplir con sus funciones. ¿Qué decimos aquí, por ejemplo? Cuando es importante dejar claro que en el acuerdo de convivencia es eso, es acordado, es consensuado, es hablado. ¿Qué estamos dispuestos nosotros como institución a ceder y qué están dispuestos a ceder los estudiantes? ¿En qué podemos negociar y en qué no? Porque obviamente van a haber algunos parámetros que son innegociables, que hacen parte de un reglamento que sí o sí tiene que cumplirse. Pero hay otros casos en los que podemos ceder. Hay otros casos en los que ellos pueden estar escuchados, y de esa manera se van a ver ellos un poco más involucrados en ese proceso educativo y van a ser más participativos. Entonces, aquí cuando hablamos de un acuerdo de convivencia, estamos buscando que en verdad sean ellos, los estudiantes, junto con sus familias y todas las personas que hacen parte de esta institución educativa, los que participen, los que digan qué están dispuestos a hacer, de qué manera se van a comprometer, qué de pronto les parece que no va, en qué podemos negociar, y de esa manera todos vamos a estar en pro de un solo objetivo. Y no es como a veces que vemos que los muchachos como que, pero es que ¿por qué me toca de esta manera? Pero es que esto no me sirve, pero es que esto sí. Entonces, cuando ellos se hacen conscientes y se hacen partícipes de eso y son ellos mismos, porque uno les recuerda: acuérdate que en la reunión quedamos en esto, dijiste que sí podías con esto. Entonces, digamos que ellos se hacen un poco más conscientes y responsables de las acciones o de las decisiones que tomamos con anterioridad. Entonces, en esta parte de la MAR sería esta la primera parte. La segunda parte, que es el servir, y digamos que en esta parte vamos a hablar como o viene a nombrar el logo o lo que dice la Escuela de Coaching Profesional y Educativo, y es servir más y servir mejor. Básicamente es el poner al servicio de nuestra comunidad lo mejor de mí, haciendo siempre lo mejor, buscando la creación y la formación, el fomento de entornos escolares novedosos,
esa ayuda desinteresada que va muy ligada a la mar, a esas acciones desinteresadas. Entonces, en esta parte del servir tenemos las dos competencias que nos da la ICF, que son escucha activa y cultiva y confianza en seguridad. Y tenemos dos, el validar al otro, que son como los principios, no, sino los parámetros, el validar al otro, que va muy enfocado a lo que es escucha activamente. Y es en esta parte, en esta competencia tan importante, nos invita a escuchar más que palabras. A realmente detenernos un momento y prestarle atención a nuestros estudiantes. Acá nos enfocamos mucho en nuestros estudiantes, a leer sus gestos, a leer sus emociones, a leer sus movimientos, sus posturas. Entonces, cuando nos damos cuenta, porque tú le puedes preguntar cómo estás y te va a decir bien, pero su cara y su rostro te dice una cosa diferente. Entonces, es realmente detenernos, estar ahí para ellos, acompañarlos, pero escucharlos como tiene que ser, no solamente con palabras, sino aprender. Obviamente es un reto grandísimo, es como escalar el Everest, porque imagínate tratar de conocer a cada uno de tus estudiantes, pero es una tarea ardua que tenemos que hacer. Cuando validamos al otro, y en este caso a los estudiantes que son chicos y chicas que se sienten a veces aislados, no escuchados, no comprendidos, cuando realmente nos detenemos y los escuchamos y nos damos cuenta de qué es lo que realmente quieren transmitir, cambia la perspectiva de ellos, porque ya te ven como ese docente amigo, pero un amigo no alcahuete, un amigo que va a estar ahí para acompañar, para aconsejar si se necesita, para ayudar, para encaminar. Y además de validar el otro en una forma diferente de escuchar, también es importante que identifiquemos de qué manera aprenden. Entonces, es muy curioso que nosotros como docentes sepamos que existen diferentes dispositivos de entrada, que existen diferentes formas de aprender, que no todos aprendemos de la misma manera, pero seguimos evaluando de la misma manera, seguimos valorando de la misma manera, seguimos enseñando de la misma manera para todos. Entonces, ¿qué es importante dentro de este validar al otro y escuchar activamente? Y es que nosotros como docentes tenemos, digamos que el deber de hacer nuestras clases, nuestras actividades de manera que lleguen a todos. Digamos que las básicas serían visual, kinestésica y auditiva. Existen las inteligencias múltiples que van hacia otro tipo de formas de enseñanza, pero por lo menos esas tres básicas deberíamos tenerlas en cuenta en el momento de la planeación de una clase y darnos cuenta que hay niños que necesitan escuchar un poco más, otros que necesitan ver, otros que necesitan tocar y sentir la instrucción para poder realizar o ejecutar una actividad. Entonces, en esta escucha activamente también es importante que nosotros como docentes nos pongamos en la tarea de encaminar nuestras actividades de manera que cumpla por lo menos con esos tres dispositivos de entrada, de manera que llegue a los estudiantes y todos aprender, porque a veces por eso es que se aburren, por eso es que se distraen, por eso es que están muy atentos, porque finalmente no es algo que les interese, porque finalmente no es algo que hayan logrado comprender. Creo que hay un micrófono abierto. Entonces, en esa escucha activamente es eso, escuchar más que palabras, y el reto es buscar la manera de otros dispositivos de entrada para que todos puedan estar atentos y todos tengan la misma oportunidad de aprender. Y tenemos la segunda competencia, que es cultiva confianza y seguridad, y aquí nuestro parámetro a seguir es el construir y resignificar. Cuando hablamos de resignificar no solamente el rol docente, sino también el rol de las familias y el rol de como estudiantes. Nos hemos venido cargando con muchas cosas que no nos pertenecen como docentes. Nos hemos convertido sin querer en psicólogos, en médicos, en papás, en mamás, en un sinfín de roles que finalmente no nos pertenecen.
Entonces, y eso obviamente hace que nuestra labor docente se disminuya un poco y el verdadero objetivo que tenemos como docentes. Entonces, aquí cuando hablamos de resignificar es de una manera cariñosa, respetuosa, amorosa y responsable, también decirle a los padres de familia que asuman su rol como padres de familia, que entendemos que somos una sociedad cambiante, que entendemos que todos las dinámicas familiares han cambiado, que entendemos que los tiempos de trabajo y los tiempos de dedicación a casa han cambiado totalmente, pero finalmente es responsabilidad de ellos como padres, es la responsabilidad de nosotros como docentes. Entonces, sí es importante que podamos diferenciar cuál es tu rol como docente, cuál es tu rol como padre de familia, como padre o madre de familia, cuál es tu rol como directivo y cuál es tu rol como estudiante. Entonces, cuando ya tenemos esa diferenciación clara y lo hacemos entender de una manera respetuosa, ya podemos empezar a resignificar la práctica docente. Y vuelvo y les digo, independientemente de la cantidad de formatos, de la cantidad de tareas ajenas a nuestra profesión que tengamos, sí es importante que nos dediquemos un poco a las humanidades. Somos del área de humanidades y estas se han venido perdiendo, las han venido dejando de lado. Entonces, lo importante es volver a retomar lo que son las humanidades y ponerlas en práctica. Pero para ello necesitamos que se nos resignifique la labor y de la mejor manera es haciendo conciencia junto con padres de familia y estudiantes para que ellos también se responsabilicen de sus acciones y así podamos construir esos entornos de aprendizaje que queremos conseguir ese objetivo que nos hemos propuesto como comunidad educativa. Entonces, estas dos competencias serían como la primera parte de este engranaje que tenemos y finalizamos con el compartir. Y el compartir dentro de la escuela de coaching profesional y educativo es el compartir digamos, lo que tenemos todo para todos. El compartir es cuidar también nuestros entornos, el compartir es estar pendiente no solamente del otro, sino de absolutamente todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, este compartir también nos lleva a esta co-creación de espacios cuidados, responsables, de saber que no puedo gastar de más porque sé que el otro lo necesita, de saber que hay una futura generación que también necesita este espacio, entonces por ello lo debo cuidar. Y a ello nos lleva esta última parte que es evoca conciencia y facilita el crecimiento del cliente, en este caso pues sería el del estudiante o de los docentes si es desde la parte directiva. Entonces, en este evoca conciencia es validar al otro. Creo que eso de validar al otro, de reconocerlo como es, de aceptarlo como es, de potenciar desde lo que es un trabajo muy, muy importante que abre posibilidades. Y entonces en este trabajamos, tenemos aquí el trabajo en red, pero también trabajamos con todo lo que son aprendizaje colaborativo y cooperativo. Y hacen parte de esto de evoca conciencia, ¿verdad? Trabajo en red, ¿qué hace? Como parámetro para la realización del compartir dentro de la comunidad educativa. Lo que hace es que lo que tú tienes es tan válido como lo que yo tengo para poder formar esta red de trabajo. Lo que tú aportas sostiene acá y lo que yo aporto sostiene al otro lado. Entonces, ¿qué es lo importante de este trabajo en red? Que podamos realmente validar cuáles son los talentos que tiene el otro y a partir de ellos poder nosotros a potenciarlo y mirar cómo de una u otra forma nos ayuda a la consecución del objetivo. Hace algún tiempo, no sé, yo creo que ya no se da, pero a veces cuando hacían esas prácticas o esas puestas en escena artísticas, que uno veía al niño de árbol o a la nube, creo que eso no puede volver a pasar, a este momento no puede volver a pasar, porque todos tienen algo que aportar, todos desde lo que son y lo que tienen, todos tenemos talentos diferentes, y es que eso es lo importante, que somos diferentes, es que podemos, desde la diversidad es que podemos trabajar. Entonces, a eso invita este trabajo en red, a eso invita el trabajo colaborativo y cooperativo, a que todos, desde lo que son, desde sus talentos, desde lo que tienen por mejorar, aporten, que ya no hayan más niños quietos, niños estatuas porque no sabemos qué hacer con él, no. Todos tenemos algo diferente. El niño que se mueve tanto podrá tener una habilidad que tú no te imaginas.
Entonces es importante que tengamos en cuenta eso y que explotemos, que potencialicemos cada habilidad, que aprendamos a conocer. Por eso viene un trabajo que va un paso a paso, que va identificando poco a poco de qué manera aprendes, de cómo te puedo ayudar, cuál es tu contexto familiar, cuál es tu contexto cultural. Y de esa manera vamos trabajando para poder potencializar tus habilidades. Y finalmente tenemos esto de facilita el crecimiento del cliente, que es la gestión y la acción, que es muy, muy cercano a todo lo que se hace en coaching profesional, y es qué acciones vamos a realizar para la consecución de nuestro objetivo en común. El objetivo puede ser el del salón de clases, el de una institución educativa completa, por ejemplo, bueno, cómo vamos a disminuir los índices de violencia, de agresión dentro de la institución educativa. Entonces se toman acciones. ¿Qué acciones vamos a proponer? ¿Qué acciones sirven? ¿Qué acciones de pronto hay que mejorar? ¿Qué acciones podemos tomar de otros entornos? Y entonces se vale soñar, pero también hay que aterrizar todos esos sueños, y para eso nos sirve esta gestión y esta acción, para poder aterrizar todas esas actividades que nos van a llevar a la consecución de nuestro proyecto. Y algo que quería mencionar aquí ya como para finalizar, para cerrar esta diapositiva, es cuando yo estaba en formación, y eso lo vine a descubrir ya casi al final de la formación, decía, bueno, esto está muy bueno, estas herramientas son súper poderosas, me han servido a mí de manera personal muy, muy, muy bien, y yo esperaba que me dijeran, bueno, de esta manera las puedes aplicar en tu institución educativa. Yo esperaba que me dieran el paso a paso, porque a veces es como lo que yo espero, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a la formación de cualquier modelo pedagógico, y entonces muy bonito, la diapositiva y toda la teoría que tú quieras te la pueden dar, pero cuando tú te paras al frente de un salón con una cantidad de estudiantes, o cuando tú te paras en una mesa directiva con determinada cantidad de docentes, y bueno, ¿y cómo aplicas todo lo que te dijeron allá? ¿Cómo pasar esa teoría a la práctica? Entonces yo esperaba lo mismo con coaching educativo. Dije, bueno, ¿cómo pongo todas esas herramientas en la práctica? ¿En qué momento me van a decir, mira, haz esto o haz lo otro? Y entonces, ya finalizando la formación, me di cuenta que no me iban a dar nunca las formas de pasarlo a la práctica, porque finalmente el reto era para mí. Y entonces, ¿por qué? Porque a ti te dan las herramientas, a ti te dan todas las competencias de la ICF, te dan unos principios de los cuales te puedes agarrar, digámoslo así, para poder sustentar todo este proceso. Pero quien conoce a los estudiantes, quien conoce el contexto educativo, quien conoce cuáles son las necesidades culturales que tienen, eres tú como docente. Y debido a eso es que tú vas a crear, junto con estas herramientas, vas a ser tú quien va a desarrollar y potenciar esa creatividad. Al comienzo nos dicen, el coaching es te hable de esos posibles escenarios de mejora y desarrolla tu creatividad, y en este momento es cuando tú como docente debes poner a prueba eso. Debes desarrollar tu creatividad para buscar esos escenarios de mejora que te van a permitir acercarte a tus docentes, acercarte a tus estudiantes y sacar adelante esa comunidad educativa que tenías desde un comienzo. Entonces, ese es el reto. El reto finalmente es poder trasladar todas estas competencias que adquiriste como coach a un entorno educativo, teniendo en cuenta sus necesidades, su contexto escolar, su contexto cultural, su familia, y poco a poco irlas engranando para conseguir el objetivo que te hayas propuesto desde tu área específica o desde tu rol como directivo docente. Entonces, cuando yo hice esta formación, encontré una directora en Medellín que también hizo parte de la comunidad, y ella me decía, mira, yo hice mi proyecto tomando conciencia, llevando a mi comunidad a tomar conciencia. Ella es directora de un colegio con una problemática de violencia bastante fuerte en Medellín, y me dijo, mira Diana, yo te digo que aquí en Colombia tenemos el ICFEX, que es uno de los exámenes o una de las pruebas que va rankeando las instituciones educativas. Y ella me dijo, yo no punteo en ICFEX, yo no punteo ni en matemáticas, ni en español, ni nada de eso, y realmente no me interesa. Yo punteo en la convivencia. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a esa institución, cuando hacíamos las requisas o los allanamientos dentro del colegio, encontrábamos armas, drogas y un sinfín de cosas, y yo le apunté a la convivencia.
y mi proyecto y el proyecto que ella desarrolló fue apuntado a la convivencia. Ella tenía todas las herramientas de coaching y cuando las puso en práctica empezó por sus docentes y empezó a generar conciencia con sus docentes, empezó el cuidado del otro con sus docentes y estudiantes. Y en la actualidad los índices de violencia de su colegio, los índices de armas dentro de su colegio han bajado casi que en un 80%. Entonces, digamos que como me decía Aliana en ese momento, el reto está en cada docente, el reto y de acuerdo a la necesidad de cada institución educativa. Dijo, en mi caso, le di prioridad a la convivencia, al bienestar, al compartir como comunidad, más allá de las materias fuertes que tenemos dentro de nuestra institución. Yo le apunté a la convivencia y he logrado resultados impactantes, he logrado que entre ellos mismos como estudiantes se cuiden, que cuiden a sus docentes, que ya no estén pensando en cómo hacerle daño al otro, sino al contrario. Entre ellos forman comunidades en las que se cuiden y se acompañan para evitar ser robados o ser atacados por otros grupos a los cuales pertenecen. Entonces, como les comenté en un comienzo, el proyecto está obviamente fundamentado y la columna vertebral son todas las competencias de la ICF y los principios de la escuela, pero también tiene su parte pedagógica y está también fundamentado con algunos pedagogos de diferentes corrientes y modelos, como el constructivismo, como todo lo que son la parte de las humanidades, como la pedagogía crítica. Y ya para cerrar y dar como el espacio a las preguntas, entonces me gustaría cerrar con una frase de Michael Fullan, que, que es muy diciente y me parece que encierra todo lo que es la labor docente. Y dice, la docencia es una profesión emocionante, apasionantemente profunda, la docencia es una profesión emocionante, apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Y esa es mi invitación hoy, a que realmente coloquemos el cuerpo y el alma por esa nueva generación que está ávida de relaciones, de interacciones, de acompañamiento, de risas. Entonces, esa es básicamente la invitación que tengo hoy para ustedes, que ya que trabajamos con docentes y tenemos una responsabilidad social tan grande, también le pongamos el corazón y ayudemos a que la próxima generación, más allá de conocimiento y de habilidades tecnológicas, también tengan esas habilidades relacionales, esa emoción y ese don de servir y de trabajar en comunidad. Muchas gracias, estoy atenta a las preguntas, si tienen dudas, quejas, reclamos, regaños, estamos aquí para recibirlos. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Un enorme placer tenerte con nosotros y por esta brillante explicación acerca del coaching educativo desde la propuesta de la escuela. Como ustedes saben, Diana es docente del programa de coaching profesional y educativo dirigido a docentes. Ella tiene una especialización en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, además de ser licenciada en educación básica con énfasis en inglés, y sus conocimientos en gestión, seguimiento y mejora de procesos pedagógicos también están relacionados con la gestión administrativa y los estándares regulados por la educación inicial. Tiene experiencia en su labor docente, ha dirigido cursos, programas y actividades implementadas en diferentes modelos estratégicos, lúdicos y pedagógicos, y encamina todo su trabajo hacia el desarrollo armónico e integral de los estudiantes. A través del coaching, desarrolla competencias en toma de decisiones, pensamiento estratégico, habilidades de comunicación, desarrollo de equipos y planificación organizacional. Así que te agradecemos, Diana, por haber participado el día de hoy con nosotros. Y si hay alguna pregunta que queramos hacerlo, podemos abrir nuestro micro y consultarle a Diana. No hay preguntas.
Buenas noches, Diana. Yo sí tengo una pregunta. En realidad, más que pregunta, quisiera que me recuerdes dijiste una palabra mágica al principio del laboratorio. Dijiste que o sea, esta herramienta del coaching educativo era una herramienta, creo que no usaste la palabra transversal, sino que utilizaste otra, que era integrativa, ¿puede ser? ¿O cómo era? De transformación, tal No. vez. No me acuerdo, pero no te preocupes, voy a volver a ver el video. Simplemente felicitarte y agradecerte muchísimo por el laboratorio y bueno, yo también he trabajado de profesora transversal. bastante y es súper lindo volver a escuchar a un docente que tenga tanta pasión por lo que hace y valoro hartísimo y admiro hartísimo la labor docente que se realiza, ¿no? Y esto, verlo así como que tan integrado con las nuevas competencias, me parece hermoso la manera en que lo hiciste. Y también yo he trabajado bastante en lo que es adaptaciones curriculares y me ha dado ganas de volver a revisar todas las adaptaciones y poner como que poder justamente eso, ¿no? Como encajar todo lo que se hace dentro de las competencias y me parece que sería una labor muy interesante también para hacerla de ese lado, ¿no? Del lado de lo que son las adaptaciones curriculares, Ujú. que por lo menos en mi país se descuida un montón, no hay realmente una modalidad que esté muy desarrollada en eso, entonces, pucha, me encantó ver esto y te felicito y te agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Fíjate que también he hablado con algunas compañeras y sí hemos pensado también en llevar lo que tú mencionabas, todas estas competencias de coaching desde el ámbito curricular y cómo, pues imagínate lo que podríamos hacer si se lograse aplicar desde el currículo, tendríamos una transformación educativa total. Entonces, muchísimas gracias y sí, esperamos en algún momento poderlo hacer. Sí, qué bueno, felicidades, ojalá que lo logren. Y yo me refiero más al tema de adaptación curricular, ¿no? A todo el tema de niños que tienen problemas de aprendizaje y todo lo que necesitan. Entonces, pucha, todo esto, o sea, realmente te pone como que muy en contexto y creo que a cualquier docente lo ayudaría muchísimo tener estas herramientas para poder ponerlo, para poder, bueno, captar realmente desde la perspectiva del estudiante todo lo que ellos tienen que vivir, ¿no? Entonces, me parece súper lindo. Felicidades otra vez. Gracias. Gracias a ti. Diana, buenas noches. Pietro, Hola. ¿cómo estás? Más allá de una pregunta, es un agradecimiento por la exposición y una reflexión que tenemos que tener, creo, todos. Dado que en la región, en nuestra región, lamentablemente la educación sigue siendo la de hace 60 años atrás y se sigue enseñando a los alumnos, ya sean los estudiantes tanto de colegio como de universidad, lamentablemente a que quien está al frente sigue siendo la última palabra y sigue siendo la autoridad máxima, sin tomar en cuenta la opinión ni tomar en cuenta la posición de cada estudiante. Aquí me imagino que es también en los otros países. Aquí se castiga por un error en lugar de buscar lo que pueden aprender a través del error. Si uno es bueno en matemáticas y es malo en artes, le van a dar reforzamiento en artes y no en matemáticas. Entonces, seguimos con ese sistema tan arcaico y es lo que voy discutiendo mucho en La Paz, en Bolivia, al respecto, porque no cambia y sigue siendo y cada vez es lo mismo y están enseñando a nuestros estudiantes y que son el futuro de toda ciudad, de todo país, a que tienen que seguir detrás de un esquema en el cual tienen que buscar un trabajo para que alguien les diga qué hacer, porque así los están educando y de esa manera están saliendo de los colegios y de esa manera están saliendo de las universidades. Cuando a través de todo esto, lo que has explicado hoy día, utilizando todo esto, se está buscando cambiar un poco esta mentalidad donde no tengas una clase magistral, sino tengas una clase participativa junto con todos. Y bueno, el cambio va a ser muy arduo, es duro, pero por lo menos a través de la escuela estamos tratando de poner nuestro granito de arena para empezar a poder hacer entender que estos cambios tienen que presentarse. Por lo menos así se presenta, así se está haciendo en Bolivia,
Marité, que acaba de hablar, no me va a dejar mentir, sabe cómo es el sistema educativo aquí. Me imagino que en la región es el mismo sistema en Perú, en Colombia, en Ecuador. Lamentablemente tenemos esa situación actualmente y hay que cambiarla, y creo que este es el mejor escenario para empezar estos cambios. Agradecerte nuevamente esta exposición muy fructífera dentro de todo el esquema, y una felicitación. Gracias. Igual sí, lo que tú dices es muy cierto. Básicamente la educación en Latinoamérica es la misma. Seguimos con niños organizados en filas, con exámenes para todos igual, sin validar que aprenden y que son de maneras diferentes. Seguimos dándole más importancia a las matemáticas, al español y a las ciencias, bueno, que al deporte, al arte, a la música. Y yo a veces les digo a los papás, y es, el color rojo nunca va a cambiar, siempre va a ser rojo. Pero si tú le enseñas, o el número uno va a ser el número uno siempre. Pero y entonces, ¿dónde está, si tu niño es artista? ¿Y por qué no le cultivamos esa parte musical? ¿Y por qué no le cultivamos esa parte deportiva? ¿Y qué tal si le gusta más leer que sumar? Entonces, lo que tú dices es muy cierto, es una tarea, es el reto que tenemos como docentes, y lo importante es que por lo menos ya empezamos. Antes, como yo les decía al inicio, antes era la queja, y es que, y es que, y es que, y es que, y el pero, y es que no sabemos, pero es que la directora, pero es que ya sabemos que hay otros caminos, y lo importante es empezar a trabajar sobre ellos, que es un trabajo largo y que posiblemente vamos a ver el resultado en muchos años, pero podemos ser pioneros y darles a nuestros futuros ciudadanos un mejor vivir y una mejor sociedad también para ellos. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Damos por concluido nuestro tercer laboratorio y los esperamos dentro de 15 días para nuestro siguiente tema. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias por todo.